alumnos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Mi nombre es Susana Bustos. Mi nombre es Carla Burdiles. Mi nombre es Sebastián Gajardo. Y mi nombre es Camila González. Hoy explicaremos ejercicios de laboratorio vistos en las clases de estratigrafía. Para empezar, una columna estratigráfica representa los estratos que nosotros vemos en los afloramientos. Para representar esta columna estratigráfica tiene varias partes, en la que podemos poner la edad de la formación o de los estratos que vemos, la formación en el miembro, una escala representativa de la columna estratigráfica, la litología, si tiene estructuras de ordenamiento interno, la textura y otros rasgos, como los fósiles. En la litología, por ejemplo, vemos la simbología de las calizas, las arenas, los conglomerados o las lutitas. En la geometría de los estratos podemos diferenciar la tabular, la irregular erosiva en forma de cuña, la canalada, la lenticular y la ondular. En esta imagen claramente se ve el estrato tabular con una pequeña inclinación. También otra imagen que rescatamos es una geometría de regular erosiva. En esta imagen vemos claramente la geometría de los estratos irregular, ya que el estrato superior erosiona al estrato inferior. Otra geometría que vimos en el laboratorio fue la canalada. Ya, en esta imagen marcamos con líneas rojas para que se distinga mejor la geometría canalada. Otros aspectos que vimos en el laboratorio fueron la superficie de estratificación. En esta imagen podemos ver los tipos de superficie de estratificación y la simbología que debe ir en la columna estratigráfica. Una de las imágenes que pudimos diferenciar en clases fueron las superficies netas y regular. En esta imagen podemos ver la diferenciación con esta línea roja, que se ve claramente la diferencia entre estratos por lo que se llama una superficie neta e irregular porque no tiene una forma definida. Otra imagen fue una superficie de estratificación neta nodulosa, en la cual aquí marcamos con rojo los nódulos que se pueden ver que son de distinta litología a los que lo rodean. Y tenemos otra que es con un plano sin irregularidad, es decir, que es un estrato con superficie plana. Otra de las imágenes que pudimos rescatar fueron los con estructuras de carga. En esta imagen se marca aquí con línea roja la diferenciación de estratos, que el estrato superior, al ser con una granulometría mayor al estrato inferior, deforma el techo de este estrato. Yo les voy a hablar acerca de las estructuras sedimentarias de ordenamiento interno. En esta imagen se pueden observar la clave de signos para estructuras sedimentarias de ordenamiento interno que van a estar representadas en una columna estratigráfica. Ahora les vamos a presentar algunos ejemplos de estratificación cruzada en surcos. En esta imagen, en las líneas rojas, se puede observar la estratificación cruzada en surcos. Otro ejemplo acerca del ordenamiento interno fue de laminación ondulada y estratificación flácida, que se puede observar en esta imagen. Las líneas azules representan la laminación ondulada y abajo en naranjo podemos observar la estratificación flácida, la cual posee una granulometría inferior a la que se encuentra alrededor de esta. Otros ejemplos vistos en laboratorio fueron de la laminación paralela y el herringbone. El herringbone se puede observar en las líneas naranjas y la laminación paralela en las líneas rojas. Otro aspecto son las estructuras sedimentarias de la superficie de estratificación. En esta imagen se puede observar la simbología que iría representada en una columna estratigráfica. En laboratorio pudimos ver ejemplos sobre grietas de desecación. En la parte superior se pueden observar las grietas de desecación. Otro ejemplo visto en laboratorio es sobre las impresiones de gotas de lluvia, que se puede observar en esta imagen en la superficie y como dato anexo son muy difíciles de encontrar en fósiles. Otro ejemplo es el floodcast,
que se representa en esta imagen, en la cual se puede observar el molde del muro. Estructuras sedimentarias de deformación. Acá tenemos distintos símbolos, los cuales se ven representados en una columna estratigráfica. Un ejemplo son los calcos de carga y los pilares, los cuales se aprecian en esta foto, donde los verdes son los pilares y los rojos son los calcos de carga. Otro ejemplo es la laminación con volumen, la cual se caracteriza por tener esta forma plegada. Otro ejemplo son las estructuras ditch, las cuales, como podemos ver acá, tienen esta forma de plato, la cual se forma por el ascenso de un fluido desde un estrato inferior hacia la superficie. También tenemos los diques clásticos, los cuales, como podemos ver en esta figura, se representan por un material más competente sobre uno erosionado. En el laboratorio pudimos observar ejemplos sobre ostreidos. En esta imagen se pueden observar los ostreidos. Otro ejemplo son los amonites, que se pueden observar acá. Otro ejemplo, los belemnites. Ahora veremos un ejemplo de microfósiles, que son los numulites, que se pueden observar acá. Otro aspecto son las estructuras orgánicas y diagenéticas. En esta imagen se pueden observar la clave de signos que irán representadas en la columna estratigráfica. Algunos ejemplos vistos en laboratorio son los cristales de yesos que se pueden observar en esta imagen. Otro ejemplo visto en laboratorio son las pisadas que se pueden observar en esta imagen en la superficie, y también se pueden observar grietas de desecación. Otro ejemplo visto en laboratorio son de nódulos y congestiones que se puede observar en esta imagen acá. Y por último vamos a hacer a modo de ejemplo un análisis de una columna estratigráfica con algunas de las cosas antes mencionadas. Bueno, aquí tenemos la litología, en la cual está compuesta por margas, calizas, colomillas, caliza margosa y yeso. También podemos ver un cambio lateral de una caliza con bioturbación a una caliza. Y acá también se observan otros cambios laterales. También podemos observar una laminación cruzada. Luego encontramos estratificación cruzada en surcos. Encontramos fósiles y una granoclasificación normal. Bueno, así concluye nuestro video. Espero que les sirva y les haya gustado. Muchas gracias.